Después de que cuando hemos avanzado los primeros días de semiología, era de esa manera, ¿no? Filiación, motivo de consulta, preguntas de enfermedad actual y los antecedentes, para posteriormente llegar al examen físico, ya sea general o regional. Y listo, esa es la semiología. Eso es lo que estamos aprendiendo nada más. Ese es de 5 meses lo que vamos a aprender. Hacerlo o de también. Entonces, yendo en ese camino, avanzando de esa manera, podemos hablar de la edad. Los recién nacidos son propensos a las infecciones respiratorias o al distrés respiratorio agudo, ¿no? En el caso de pacientes recién nacidos, igual las infecciones como neumonía. En la lactancia mencionan tuberculosis, aunque ya no hay tanto de eso, por la prevención que se está generando en Bolivia. La niñez tiene las infecciones respiratorias agudas como asma bronquial. Ahí tenemos la faringitis, la amigdalitis, bronquitis. En los adultos, sobre todo los que son fumadores, tienen los ojos, las neumonías. En los abuelitos, recuerden que los abuelitos están postrados. A veces es muy importante y no generan, no tienen la capacidad de movilizar las secreciones adecuadamente. La vía respiratoria igual está afectada, ya no tienen los mecanismos de defensa totalmente activos, porque llegan a tener microaspiraciones y tener lo que son neumonías, ¿no? Infecciones respiratorias. El abuelito, por lo general, no te va a decir tengo tos, lo primero que va a pasar es que va a dejar de comer, va a tener mucho sueño, o sea, esas son las características de un abuelito. Lo mismo que un gato, ¿no? Deja de tomar, llanto es letárgico, entonces no tiene mucha sintomatología en las edades distales, ¿no? Como los ancianos adultos mayores o los recién nacidos. En el tema del sexo, ¿no? Se dice que las mujeres es más predominante el asma bronquial y en los hombres el tema de ser fumadores, el cáncer de pulmón. Aunque actualmente tanto mujeres y hombres tienen la misma digamos, prevalencia el tema de fumar o no fumar cigarrillos, incluso las mujeres fuman más incluso cuando ustedes ven, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de aspectos y también tenemos que ver el tema de la ocupación. En Bolivia, por ejemplo, los mineros, ¿no? Los mineros son afectados con el tema de ese polvo que van absorbiendo, ¿no? Inhalando, perdón. Al inhalar ese polvo, el pulmón se afecta, llegamos a tener lo que son las silicosis pulmonares, o llegando a tener lo que son las famosas neumoconiosis, ¿no? Y este paciente llega a tener fibrosis pulmonar. Y a la larga llega a infectarse en una y otra, porque también se ve afectada toda la estructura de lo que es el pulmón, ¿no? Tenemos la procedencia de los climas cálidos, los climas fríos, el cambio de clima y demás, que nos puede generar iraquera y también los temas como son las asmas, ¿no? Cuando habíamos hablado de enfermedad actual con la sintomatología, eso no hemos avanzado, ¿verdad? Hoy hemos avanzado. Esto, por ejemplo, enfermedad actual con la sintomatología correspondiente, se supone que ustedes ya deberían saber qué es la tos, qué es la disnea, qué es la expectoración, todo el dolor torácico, o sea, todos los síntomas respiratorios, no estamos hablando de respiratorios, deberían ya desconocerlos adecuadamente. Y, a ver, vamos a preguntar, ¿qué se llama tos? Ninguno ha leído, vamos a preguntar, ¿no? Vamos a perder el tiempo ahí. Entonces, en la enfermedad actual, preguntamos el motivo de consulta. Primero, en el motivo de consulta, preguntamos los signos y síntomas del paciente. Los más representativos son la tos. La tos es una respuesta de defensa caracterizada por una contracción espasmódica. ¿Saben qué es espasmódico? ¿No? Hace así, como el corazón, como los intestinos, ¿no? Hacen espasmos, o la vesícula hace espasmo, eso es espasmódico. Repentina de los músculos respiratorios. Eso es la tos, ¿no? La tos. Y es un mecanismo de reflejo defensivo. Hemos avanzado. ¿No? Hemos avanzado. Entonces, esto es lo que llamamos la fisiopatología, y todo lo que ustedes deberían saber de la tos. ¿Hasta dónde hemos avanzado?
llevado a los efectos de exploración. También, ¿no? Sí. Hemos avanzado igual de lento, a salmonelado, la hemoptisis, todo lo que concierne a la hemoptisis, igual hemos avanzado. Y las diferencias entre una hemoptisis y una hematemesis. La hemoptisis es el sangrado de la vía respiratoria, netamente pulmones, bronquios, lo que sea, de la vía respiratoria. Y la hematemesis es el sangrado a nivel digestivo, ¿no? Hemorragias digestivas altas sobre todo, ¿no? Entonces son diferentes, tienen diferencia, como habíamos hablado hace un momento, estos dos. La hemoptisis expulsada por la tos, la hematemesis por el vómito, ¿no? La hemoptisis el olor es rosarito. En el cambio de la hematemesis, perdón, por la ingestión de la sangre, por esa digestión de la sangre como el jugo gástrico, llega a ser negro, ¿no? Llegando a tener incluso melenas al paciente, ¿no? O el paciente. Las melenas son deposiciones negras por sangre digerida. La hemoptisis del pulmón tiene saliva acompañada, tiene clínica respiratoria y tiene esputos hematoicos días previos. La hematemesis tiene alimentos en vez de saliva, tiene clínica digestiva y por lo general no tiene esputos, o sea, no hay expectoración. En este caso no hay melenas, hay melenas ya lo hemos hablado. No suele causar anemia o una hemoptisis, pero sí una hematemesis o una hemorragia digestiva alta, ¿no? La disnea es propia de la hemoptisis porque viene del territorio pulmonar y la disnea no es propia de la hematemesis, ¿no? Entonces, ¿cómo se confirma? Endoscopía digestiva alta para la hematemesis y fibroendoscopía o broncofibroscopía para la hemoptisis. O sea, es lo mismo, solo en del pulmón es más delgadito el fibroscopio, ¿no? Es más delgadito y en la hematemesis un poco más grueso por el tubo digestivo, ¿no? Para evaluar. Luego de eso, hemos pasado lo que era la enfermedad actual y hemos hablado de neumonía recién, ¿no? Sí. Ya. Esa es una enfermedad actual. Las demás no vamos a avanzar como si fuera fisiopatología, todas las enfermedades, ¿no? Eso concierne a una lectura y a un repaso de parte de ustedes para poder recordar los síntomas, por ejemplo, de un derrame cerebral, la fisiopatología de un derrame cerebral, ¿no? Concierne, si bien más adelante vamos a tratar de avanzar, no vamos a entrar en una enfermedad actual, pero es necesario que conozcan la enfermedad actual para saber a qué se están enfrentando o a qué enfermedad van a tener. Empezamos con los antecedentes, ¿no? Tenemos los antecedentes patológicos que pueden favorecer nuestras clínicas respiratorias, ¿no? Entre ellos puede ser el VIH-Sida, tenemos un paciente por el caso, pueden leer esto mañana, VIH-Sida, ¿no? Tenemos lo que es la diabetes común, ¿no? Siempre hay diabetes en todos lados, la gripe, el resfrío que tenemos en el paciente y la tuberculosis pulmonar que aparece, ¿no? Son antecedentes patológicos de enfermedades, tanto en la niñez como en la etapa adulta, y podemos nosotros averiguar. Respecto a los antecedentes no patológicos, tenemos un paciente que no se haya alimentado adecuadamente, no un paciente fumador, que son factores de riesgo para tener enfermedades respiratorias. Entonces, tenemos que anotar igual esto. Y los hereditarios, hay algunas neumopatías que llegan a, por ejemplo, heredarse, y hay otras neumopatías que, por ejemplo, pueden contagiarse de papá al hijo, de papá al hermano, del hijo al hermano, como la tuberculosis pulmonar. Entonces, saber si tu papá o mamá tenían tuberculosis en algún momento es importante, porque si a ti te ha dado tuberculosis, no es necesario que tu mamá se haya enfermado hace un año, puede ser hace 5 o 10 años que se haya enfermado, y eso recién se haya activado en ti, ¿no? Entonces, tienen que averiguar los antecedentes hereditarios de manera adecuada, ¿no? Esos son los familiares. Pasamos después, ya hemos avanzado lo mismo, porque estamos poniendo un poquito en filiación la enfermedad actual y antecedentes. Porque hemos pasado un parcial entero haciendo eso, ¿no? Un parcial. Entonces no podemos volver a hacer cómo se hace, cómo se dice, nada de eso, ¿no? Cómo se pregunta.
cuáles son los antecedentes. No, lo que vamos a hacer es recalcar los puntos más importantes en esa parte de filiación, enfermedad actual, y el motivo de consulta y los antecedentes, ¿no? Y pasamos a lo que sí nos concierne, el examen físico. Recordar que en el examen físico tenemos lo que son líneas y regiones para demarcar la topografía de lo que es el tórax posterior y tórax anterior. El anterior creo que ya la conocen, tenemos líneas y tenemos regiones, creo que ya la conocen todos. Pero tenemos el posterior, donde tenemos líneas y donde tenemos regiones, ¿no? Primero vámonos a las líneas. 3 líneas, 4, perdón. 1, 2, como están viendo, 3 y 4. La última la conocen, la axilar posterior. La vertebral es la de la medio, la que va a pasar por el medio de la columna vertebral. Tenemos la medio escapular que pasa por el medio de la escápula. Y tenemos una intermedia que es la vara vertebral que está entre la vertebral y la medio escapular, ¿no? Entonces esas son las líneas que van a ir en sentido, sería vertical, vertical. 4 líneas en sentido vertical. 1, 2 hasta abajo, ¿no? 3 y el último 4. Tenemos 3 líneas que son en sentido horizontal. La escápulo espinal, ¿no? Tenemos la otra línea que va la infraescapular, debajo de la escápula, el otro encima de la escápula. Y tenemos una línea que va a través de la vértebra número 12 a ese nivel. ¿Cómo me doy cuenta? La columna vertebral está pasando a ese nivel, ¿no? Pero las costillas se van pasando justo a ese nivel, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Aprendan. Acá adelante aceptar, no lo van a mover. ¿Qué pasa por eso? Antes de pasar venir a vida, ¿qué pasa normal? Ahí hay así. Ya sé, doctor. Solo hay una silla antipuesta. Ahí hay otra, ahí hay otra. No, le traen una silla aquí en atrás. Ya, ni modo. Entonces, tenemos los espacios, regiones, que están separados por esa línea. Vámonos a las regiones. Tenemos la región escapular. Vámonos a la escápula por eso, como punto de referencia. Lo que está abajo de eso es región infraescapular. Y lo que está arriba de eso, supraescapular. Lo que está entre una escápula y la otra escápula es interescapular, ¿no? Entonces, esas son las 4 regiones, pero también pueden decir intervertebroescapular. Ahí sí, ¿no? Entonces tenemos ahí regiones para que ustedes puedan delimitar y decirle, doctor, a este nivel de región supraescapular hay una tumoración de 5 centímetros, de características blandas, eritematoso, bordes definidos, o sea, todo eso definir en qué región está. Región supraescapular del lado derecho. Entonces, esas son las regiones que ustedes tienen que aprender y las líneas que tienen que aprender en la región torácica para que puedan describir adecuadamente todo lo que es el tórax posterior y no me digan aquí hay algo, no es aquí, ¿no? Tienen ya la descripción topográfica para eso, ¿no? Y eso es muy importante. Lo mismo en la parte axilar, ¿no? Tenemos lo que son separaciones a nivel de la sexta orbital, ¿no? Tenemos la parte superior, es la parte axilar o región axilar, y la inferior es la infraaxilar. Ahí hay asiento, pasa. Ahí hay guarda, ¿dónde? Aquí guarda, allá. ¿Dónde está el hermano? No vení.
axilar y tenemos la región infraaxilar, ¿no? Entonces, no se olviden, igual en tórax anterior, tienen que saber las regiones. No es algo que no deben saber, no es algo que deben desconocer. Porque cuando hablemos del aparato respiratorio, nuevamente, ustedes tienen que saber definir la parte anterior tórax. O sea, es necesario conocer esa topografía del tórax. Apagado la luz. ¿Se ve, no? ¿Empieza ahí? Sí. Todos ven, ¿no? ¿Ves nuevo? Ahí ven, ¿no? Sí. ¿Ustedes ven? Entonces tenemos también la parte anterior. Las líneas, lo que les he enseñado para poder el flodo del aneurama, la medio esternal, la paravertebral, medio clavicular, la axilar anterior, son líneas que ya tenemos estipuladas. Lo que sí podemos hacer es dividir segmentos o regiones a nivel encima de la clavícula es la región supraclavicular, derecha o izquierda como están viendo. Tenemos la región infraclavicular, debajo de la clavícula, ¿no? Y esa está dividida hasta la tercera costilla. Abajo de la tercera costilla tenemos la región mamaria y está en relación con las mamas de las mujeres y los hombres también, ¿no? Y esa va hasta la sexta costilla. Y abajo de eso ya es el hipocondrio, ¿no? Parte de la cuadrante de la región abdominal. Entonces no se olviden, en la exploración física de un tórax, ¿no? Ya hemos avanzado todo esto que concierne a la anamnesis y demás, pero en la exploración física de un tórax tenemos que conocer la topografía de ese tórax, todas esas regiones y todas esas líneas, ¿no? Para que ustedes puedan identificar adecuadamente. No me digan, doctor, a nivel de la base pulmonar izquierda se escucha crédito. No pueden decirme eso, ¿no? O doctor, a nivel de la costilla izquierda se escucha un ruido raro o algo así, ¿no? No me digan nada de eso. Tienen las regiones, tienen en su libro estos dibujos, y también hay varios libros, no solo en uno. En varios libros de semiología hay los textos mismos, ¿no? Entonces, ¿alguna duda de las regiones topográficas? De ahora en adelante vamos a hablar como región topográfica. A nivel escapular tienes que poner las manos aquí. En el espacio supraescapular, en la parte anterior, vas a poner tus manos hacia arriba, vamos a hacer la práctica. Ya tenemos esas regiones. Empezamos con la inspección, ¿no? ¿Prende la luz? Recuerden que los pasos semiológicos son la inspección, ¿no? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Y podemos hacer maniobras más, pero esos son los pasos semiológicos. En el abdomen varía, pero estamos hablando de tórax, tanto anterior como posterior, es lo que se debería hacer. Empezamos con la inspección de lo que es la caja torácica, ¿no? Empezamos con la inspección. En la inspección del tórax podemos ver lo que es la piel, ¿no? Analizar lo que es la piel. Podemos ver lo que son los ángulos, signos y demás, tipos respiratorios, ritmos respiratorios y amplitud respiratoria. Sin embargo, vamos a ir a ver desde un enfoque general. Paciente que tiene una actitud así como están viendo, es prácticamente un paciente disneyco, ¿no? Obviamente ese paciente tiene que pensar que puede ser algo pulmonar. Un niño puede estar sufriendo una crisis asmática de esa manera. Entonces, el paciente al consultorio está entrando y está tosiendo y está haciendo eso, piensa en lo primero, pulmonar, ¿no? Lo primero que se les viene a la mente, hay algo en los pulmones y tengo que analizar esa parte de los pulmones. Entonces, ¿de qué manera yo puedo analizar ahí la actitud con la cual ingresa el paciente? Puede ser un paciente que tenga un desame pleural o un neumotórax, ¿no? Ahí, y obviamente quiere decir que es con un peso, ¿no? Si yo tengo agua en ese pulmón, si meto de este lado, el agua lo va a presionar a mi corazón y a mi pulmón contralateral y no me va a dejar respirar. Entonces voy a preferir echarle desde el punto lateral derecho, ¿no? Entonces esa es la posición que va a optar un paciente en
con afectaciones de este tipo. Las facies también, ¿no? En los que tienen, por ejemplo, es un respirador bucal, por eso lo hemos puesto así. ¿Por dónde vas a respirar? ¿Por las narices? No vas a respirar, vas a respirar por la boca, y la boca siempre va a andar seca y abierta. Obviamente esos pacientes van a ser propensos a tener lo que son infecciones respiratorias altas, bronquitis, amigdalitis, bronquitis. Tiene la fase disnea, ¿no? Paciente angustiado, la boca abierta, respiración oral, sequedad de la mucosa oral, aleteo, acuérdense de este término, aleteo nasal, ¿no? Acuérdense, ahorita vamos a ver. Y puede haber cianosis o palidez, ¿no? Ese es un paciente con una facies disneica, ¿no? Tiene todo eso, y lo van a ver en un paciente de verdad. No siempre la belleza es lo más ideal, lo más bonito, ¿no? La belleza física, como están viendo aquí, esta belleza se presenta en la facies tuberculosa. Pupilas midriáticas, pestañas largas, pómulos enrojecidos, así como estaría maquillado, pero es natural, no se maquilla, ¿no? Eso aparece en los pacientes que tienen tuberculosis, ¿no? Entonces, cuidado con estar, habíamos dicho, pensando que toda belleza es besar nomás, ¿no? Cuidado que tenga tuberculosis y le esté contagiando la enfermedad, ¿no? Por andar besando a cualquier persona. Tiene la facies neumónica y tenemos también, en caso de tumores de pulmonares, la facies caquética, ¿no? Entonces, en los pacientes que tengan una neoplasia a nivel pulmonar, un cáncer a nivel pulmonar, esta facies va a ser característica, ¿no? Va a estar desnutrida, caquética y demás. Y vamos a la piel, a los dedos. La piel, vamos a encontrar lo que es la cianosis, ¿no? En la parte de la respiración o en la parte pulmonar afectada, vamos a encontrar la cianosis, ¿no? Sin embargo, en los dedos, que también estamos viendo, Heidi, ¿dónde está? ¿Dónde está la Heidi? Heidi, ¿no? Varias. Se ha deprimido. ¿Se han deprimido? Sí, porque dijo que ya se ha aplazado. ¿Qué ha pasado? Eso dijo. Porque no sabía. Por ejemplo, hace rato, una de sus compañeras tenía esto. Y le preguntamos a la compañera, ¿qué es eso? ¿Por qué se da? Explicarle a su compañera. Y eso hemos avanzado en índices, hemos avanzado en uñas. Son las famosas uñas en vidrio desmedillado, vidrio de reloj, uñas hipocráticas. No estamos hablando de los dedos, que son el palillo de Camboya. Estamos hablando netamente de las uñas que se produce en los pacientes que tienen una patología crónica pulmonar. No necesariamente tienen que estar enfermos en este momento. Puede ser que años atrás, anteriormente, hayan tenido una patología pulmonar importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes asma, no se acuerdan, o se acuerdan y ya me ha pasado, y la uña de los dedos va a estar así, ¿no? O son fumadores y la uña de los dedos va a estar así, ¿no? Porque esto se produce en patologías crónicas pulmonares. Entonces, con solo ver las uñas hemos podido identificar algo de ese detalle, ¿no? Entonces, por eso a su compañera le hemos preguntado y por eso se ha ido, no sabía. Tenemos lo que es la piel, donde vamos a encontrar, recuerden que solo estamos haciendo la inspección, solo estoy mirando el tórax, no en la parte general. Ahora vamos a mirar netamente el tórax, no estoy mirando nada más. No estoy haciendo palpación, percusión, nada. Solo estoy observando y mirando. Tenemos lo que es la piel, donde podemos encontrar cicatrices, estrías, vesículas. Ya les habíamos hablado de lo que es por ejemplo, el zóster, ¿no? Donde podemos encontrar este tipo de lesiones vesiculares. Y ustedes ya saben lo que es la vesícula, ¿no? Podemos hallar equimosis, eritemas, dermografismo, ¿no? Como estarían arañando de la persona ahí, la huella, ¿sí? Eso es un dermografismo, ¿no? Alguna vez cuando tiene alergia, la mano se va a lascar así, cuando le dé alergia, va a pintarse, no se despinta, se queda así, pintalajeado, ¿no? Entonces, eso es el dermografismo, por ejemplo.
y ahí tenemos un eritema que podemos hallar y se describe en la parte de la piel del tórax o en la parte de piel generalizada, ¿no? Podemos hallar el síndrome de vena cava, que también ya hemos hablado de esto, donde vamos a tener un edema en estradina, así va a estar edematizado ese paciente, y todo lo de arriba va a estar congestivo, con venas sobresalientes, ¿no? Todo el sistema venoso va a estar sobresaliente, se va a ver las venas en toda esa parte, incluyendo la cara, que va a estar edematizada, aumentada de volumen, ¿no? Ese también podemos describir en la parte del tórax. También es necesario ver cuando un paciente está naciendo, por ejemplo, o tenemos un paciente, simplemente tenemos un paciente para evaluar lo que es el aleteo nasal. Hay que ver la nariz, ¿no? La nariz, si bien eso tenía que ir al principio, nos hemos confundido, ahora vamos a vuelta a retroceder. Esto es el aleteo nasal. Fíjense la nariz. Tiene de todavía no se fijan los demás, solo la nariz, ¿no? Ese es el aleteo nasal, ¿no? Y esto en un niño es un síntoma de dificultad respiratoria y no lo pueden dejar, ¿no? Esto. Ven como las narices tratan de abrirse para captar mayor cantidad de aire. Ese es el aleteo nasal. Se puede dar en pacientes, sobre todo en niños, pero también en adultos, puedes visualizar ese tipo de afectación. Cuando evaluamos lo que es el tórax netamente, tenemos que evaluar un tórax estático y un tórax dinámico. Como su nombre lo dice, es estático, vamos a evaluar lo que es ciertas cosas, ahorita vamos a avanzar. Y el dinámico es la funcionalidad en sí de la respiración, amplitud y demás, ¿no? Primero, el tórax estático, lo que vamos a evaluar es el tipo de tórax. Tenemos diferentes tipos de tórax, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a remarcar el tórax infantil, que es así. Tanto el diámetro transverso como el anteroposterior puede ser casi similares. Pero en una persona mayor y posterior ya es un poco más el diámetro transverso, ¿no? Y no tanto así el anteroposterior. Hay tórax en los cuales tenemos, por ejemplo, el enfisematoso, donde el diámetro anteroposterior es más el diámetro transverso. Y tenemos, por ejemplo, aquí un tórax disminuido, asimétrico, podemos decir, ¿no? Asimétrico porque este tórax está aplanado en relación al otro lado, pues puede darse una fibrosis, atelectasia a ese nivel. Tenemos lo que es el tórax o pestus abajo, ahí, que vamos a ir a ver enseguida, y el pestus carinatum, que ya lo contrario, es una sobresaliente de la vía del esternón. Entonces, tomar en cuenta el tórax centonel, y vamos a usar todo esto. Tórax analítico todavía, este es el tórax excavatum, ¿no? Esta parte está como si fuera movida. Eso es el tórax excavatum. Generalmente esto llega a ser normal, no es algo patológico, o sea, no es algo que le va a afectar. En la mayoría de los casos, ese paciente vive normal, está con su vida normal, hace ejercicio normal, solo tiene esta alteración, ¿no? Y obviamente es congénita, no es adquirida durante el tiempo, generalmente es congénita durante el nacimiento. Ahí tienen otro tipo de tórax excavatum, ¿no? Ahí, y otro tipo de tórax excavatum. Entonces son patologías que, si bien la mayoría es normal, uno siempre puede salir con afectación cardíaca. Y lo contrario, el pestus carinatum, ¿no? El pestus carinatum. Ese tipo de tórax es a la inversa, sobresalido, ¿no? Como estaría saliendo, sacando pecho ahí, ¿no? Eso es el pestus carinatum. Igual concierne a lo normal, no llega a ser algo patológico, ¿no? Entonces, si el paciente generalmente vive así y no tiene mayor problema en el tórax, ¿no? Entonces, dentro es también en la parte de deformaciones, tenemos los unilaterales y los unilaterales. Recuerden que las enfermedades con neumotórax, ahorita vamos a avanzar un poquito más de ampliación del tórax y demás.
El neumotórax, la tensión, el derrame pleural, lo que es la pleuritis y demás, pueden producir un tórax asimétrico. O sea, que un tórax esté quieto ahí y el otro sea más abombado, ¿no? Entonces pueden ver eso. Ejemplo, si yo a su compañero, colega, tal, le doy un golpe fuerte y lamentablemente le hago un neumotórax, ese tórax va a estar más grande. Ese emitor derecho, el lado que le ha golpeado, va a ser más crecido y no va a disminuir, ¿no? Hasta va a ingresar el aire, va a fundirse y todo, pero va a ser más así, voluminoso. Y el tórax sano, el lado derecho, va a estar normal. Entonces, esa asimetría puede haber unilateralmente, pero también pueden tener patologías a nivel clavicular. Recuerden ahí a la clavícula, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, un reflejo de lo que es la acromegalia, donde aumenta todo lo que son hormonas de crecimiento y demás, y esos huesitos empiezan a volverse gruesos, ¿no? Las clavículas se engrosan, ¿no? Entonces puede ser eso. Una osteitis tuberculosa, o sea, una tuberculosis que afecta lo que son los huesitos, igual puede haber afectado haciendo una especie de inflamación a nivel de los huesos. Tenemos las costillas, donde tenemos el signo del rosario costal, ¿no? Fíjense que ven como pelotitas ahí. Eso a veces se ve. De la palpación igual vamos a mencionar. Y eso aparece en el taquitismo, por ejemplo, ¿no? Es la osteoporosis en el adulto, el taquitismo en los niños, eso es lo que va bien. Pero también podemos ver fracturas costales, ¿no? Fracturas a nivel costal que pueden verse afectados de esta manera, ¿no? Obviamente vamos a tener un trauma a ese nivel, no es por fuera no va a haber nada, y por dentro sí, a veces siempre hay un trauma, o sea, ¿qué ha pasado? Se ha golpeado, se ha caído, por algo nada se fractura de las clavículas, no aparece de por sí una fractura, ¿no? Y ese paciente va a ser propenso a que este lado del pulmón se haya perforado, o sea, la pleura se haya perforado y ingrese y tenga lo que llamamos neumotórax. La anterior clase ya habíamos visto la radiografía, ¿no? Neumotórax. Ahí está el pulmón pequeñito, ¿no? Entonces, esto lo que ven aquí abajo es aire netamente, neumotórax. ¿Qué vamos a hacer? Sacar el aire, ¿no? Porque si lo dejan a ese paciente con esto se va a seguir ampliando. Y el paciente va a morir. ¿Por qué? Porque va a ser un shock de obstructivo, ¿no? Va a obstruir la circulación, un shock obstructivo y se va a morir el paciente. Entonces lo que hacemos es una punción, una punción. ¿Dónde se hace? En el segundo espacio. Ya van a aprender eso cuando lleguen un poco más arriba en neumología y demás. Siempre hagan la punción para salvar a ese paciente encima de las costillas, ¿no? Puede ser que ustedes cuando vayan a la práctica en un momento les hagan hacer la punción. Entonces no se olviden siempre hacer encima de esa costilla. ¿Por qué? Porque abajo está el paquete vascular nervioso. Y si nosotros pinchamos a ese nivel, vamos a hacer sangrar, le va a doler toda su vida y pueden producir hasta hematomas ahí en ese nivel, ¿no? Entonces el paciente, y todo por una mala punción, ¿no? Entonces siempre se funciona sobre la costilla, no abajo, sobre la costilla. Y de esa manera sale todo ese aire y se va descomprimiendo esa pleura y ese pulmón se va a ampliar. Obviamente después del tratamiento definitivo es poner un tubo de avenamiento, ¿no? Hay un tubo así que vaya saliendo el aire hasta ahí, hasta un plasma que han visto en la primera imagen, ¿no es cierto? Ese plasma. Eso tienen que hacer. Recuerden que para contar los espacios intercostales, debajo de la clavícula es el primer espacio intercostal, ¿no? Tienen ahí, por ejemplo, lo que es la clavícula. Tienen ahí la clavícula. Debajo de la clavícula siempre es el primer espacio intercostal, luego va el segundo, tercero, así. Y de esa manera con los dedos ustedes van a ir contando los espacios. Agarran los dedos así y empiezan a ver la clavícula y abajo de eso primero. No levantan ese dedo, lo dejan ahí y pasan al siguiente para tocar en el espacio intercostal segundo. No levantan tampoco y van hacia el tercero, ¿no? Y después de eso pueden levantar dos y mover así. Otra vez 1, 2, 3,
Entonces, de esa manera van contando los espacios intercostales, así como me aprendí para el cardiograma. Una forma también de saber cuál es el espacio intercostal es este famoso ángulo de Lewis. Este ángulo de Lewis es parte del esternón. Todo, nótense así, tiene una parte del esternón que está más sobresalido, ¿no? Hay una partecita, sobre todo aquí arriba, aquí, esa parte. Ese es el ángulo de Lewis. A ese nivel está, en teoría, el segundo espacio intercostal, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Al nivel de eso, ¿no? ¿Cuál es el ángulo de Lewis, compañero? Aquí, ¿no ves? Esta es la parte del ángulo de Lewis, la parte más sobresalida, ¿no? Entonces, esos son los ángulos de Lewis. Yo creo que todos han palpado, ¿no? Entonces, hombres y mujeres pueden palparse a este nivel. Ese es el ángulo de Lewis. Palpen, porque después ustedes van a hacer las palpaciones al siguiente. Rondecito. Bueno, eso es para recordarles lo que es un neumón. Ahora, no se ven, aquí es el pulmón pequeñito. Lo demás es aire. Aire, y está desviando de la vía aérea, está desviando de la silueta cardíaca, y obviamente va a contraer todo ese pulmón y lo va a matar a ese pulmón, ¿no? O sea, al final el paciente muere por un shock cardiogénico y por una insuficiencia respiratoria. El omoplato, ¿qué vamos a ver? Morfologías, alteraciones, fracturas. Eso es lo que vamos a ver en el omoplato. No se olviden que esto es el omoplato o la escápula, ¿no? Y es el punto de referencia para la topografía posterior del tórax. Yo creo que todos los que conocen el omoplato y saben, ¿no?, partes. Este es el espacio interescapular. Este es el espacio intervertebroescapular. Hasta ahí, ¿no? Esos son los espacios para recordar. Esto de los signos, por ejemplo, ya lo saben la mayoría del signo del Trousseau, que aparece ese ganglio, centinela único, solitario, del tamaño de un huevito en la región supraclavicular izquierda. ¿Qué puede ser? Neoplasia gástrica, cuando aparece ese ganglio de Trousseau. Tenemos otros signos, ya habíamos hablado del rosario costal en la paciente con raquitismo, ¿no? Eso, y otros signos más. Tenemos lo que es el tórax dinámico. Ya hemos hablado del tórax estático. Ahora vamos con el tórax dinámico. ¿Qué vamos a evaluar? Tipos respiratorios. Según su libro, hay diferencia un poquito con otros libros, el paciente femenino adulto respira, tiene una respiración costal superior. ¿Qué quiere decir? Cuando respira, es esta parte lo que más se va a expandir. Esta parte torácica superior o costal superior es lo que más se va a expandir. En el adulto masculino, como están viendo, la respiración general suele ser tórax abdominal, ¿no? Ahí disponemos abdominal como su libro, y aprendí como tórax abdominal, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando respira un hombre, ustedes, pero con personas adultas, varones, respiran tanto con el tórax como con la parte del abdominal, o sea, los dos se expanden al mismo tiempo similares. Y en los niños, por lo general, suele ser más abdominal, ¿no? Mete aire y la barriguita es lo que más se distiende, ¿no? Entonces, o sea, va insuflando como si fuera una especie de pulmón. A eso se refiere con tipo respiratorio, ¿no? Entonces, tenemos esos tipos respiratorios y estamos viendo las imágenes de tipo respiratorio: superior, inferior y abdominal. Podemos hablar en tórax dinámico también de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 24 respiraciones por minuto. Habíamos visto los signos vitales de un inicio, y en los signos vitales, cuando hablamos de saturación y de frecuencia respiratoria, es decir, al final lo vamos a ver el respiratorio, porque es mejor si lo vemos en la parte respiratoria. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos una frecuencia respiratoria de 12 a 24 ciclos en un minuto. Eso es lo normal en el paciente, en ustedes, ¿no? ¿Cómo lo debo contar? Sin que se dé cuenta el paciente, yo debo ver esa ampliación del tórax, ¿no? Inspiración o expiración.
Por si acaso, no ometan el error, como no sé si a ustedes les dije, de contar una inspiración y una expiración como dos respiraciones. Eso no es, ¿no? Porque había alumnos que me decían 40 respiraciones por minuto y no estaba así. Y me seguía diciendo 40 respiraciones por minuto. Entonces, como no estaba así, fuimos a contar y él lo que hacía era contar una inspiración y una expiración como si fuera dos. Entonces, un ciclo respiratorio es una inspiración y una expiración. Eso es un ciclo respiratorio. Y lo normal es que sean de 12 a 24 respiraciones por minuto. Cuando pasa de 24, arriba de 24, podemos llamarlo, es la taquicardia, ¿no? Cuando pasa de 24. Cuando está menos de 12, es bradipnea, ¿no? Cuando está menos de 12, es bradipnea. Eso pasa